Hola, hola a todos y bienvenidos, como todos los sábados a las 11 de la mañana. Nuestra charla, una de las charlas más interesantes que nos encanta llegar al final de la semana porque venimos cargados de información refrescante con temas que tienen que ver con Canadá. Obviamente, pues lo que queremos en esta reunión, más que generar el contenido de los programas migratorios, más allá de esto, lo que queremos es que ustedes se nutran de información para saber la vida práctica y real en Canadá que nos trae. Por eso, esta vez vamos a tener una reunión muy importante porque hoy nos está acompañando una persona que además de pues, hablarnos de temas que nos interesan a todos, pues tiene también una particularidad y es que hace parte del staff de ACE Canadá, hace parte del entrenamiento y preparación de viajes, una persona que nos nutre de información por su experiencia, experticia en el tema, pues en el que cuando ya uno se va a ir a Canadá, pues le interesa y es saber hacer bien las cosas cuando llega a Canadá, aprovechar las oportunidades y esas oportunidades a veces se dan no por lo que las demás personas te den, sino por lo que tú sepas antes de viajar. Es tan importante tener la visa como estar bien informado cuando llegas a Canadá. Por eso el día de hoy tenemos entonces en nuestra reunión, como todos los sábados, un invitado muy especial y él se llama Santiago, Santiago Duque. En este momento, de hecho, él se encuentra en Colombia, pero está muy próximo de nuevo a viajar a Canadá. Santiago, pues bienvenido y bienvenidos a todos. Creo que ya te activé para que puedas tener tu cámara prendida, por favor, si me confirmas, ¿me estás escuchando? Hola Hola Patricia, Santiago, qué felicidad ¿estás? tenerte por acá. Igualmente, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muy feliz y con muchas expectativas de tener esa reunión, porque como les contaba a las personas que nos están acompañando y que seguramente así no estén en vivo en este momento, después van a tener la oportunidad de estar contigo a través de, pues de esta entrevista que queda en nuestro canal de YouTube, que los invito a que, bueno, yo creo que la mayoría lo tiene, pero si no nos han seguido, el canal se llama Hace Canadá, ahí vas a encontrar gran cantidad y calidad de contenido que nos interesa, como el que hoy vamos a desarrollar con Santiago, con su experiencia de vida, y también haciendo una presentación formal muy importante para nosotros como parte del equipo de ACE Canadá, que nos llena de orgullo y felicidad tenerte. Y bueno, y vamos a hablar ahorita un poquito de ese tema, ¿oíste? Bueno, entonces, Santiago, primero que todo y para poner en contexto a las personas que nos están acompañando y ya muchos nos están saludando, quiero contarte que, Santiago, que algunas de las personas que están acá, algunos están llegando por primera vez, todavía no hacen parte de los procesos migratorios o de las asesorías de ACE Canadá, pero otros sí son clientes nuestros que seguramente en algún momento se van a topar contigo, pero también son personas que hasta ahorita están tomando esa decisión de cómo será, o sea, ya me dieron los requisitos y ahora cómo será esa vida real y práctica cuando uno se va, que queremos aprovechar esa experiencia tuya. Entonces, por eso vamos a arrancar en esta reunión, pues también dándoles a todos como un poquito de antesala de lo que es la vida de Santiago, lo que ha sido su vida, sobre todo pues en el tema más que el personal, en el plano pues académico, laboral, que obviamente le ha llevado a hacer algunos cambios de carácter también personal. No sé la edad de Santiago y no voy a arrancar por ahí, pero él es muy joven. Él tiene una, yo no la voy a decir además porque no tiene, pero es una persona muy joven. Señor. No hay problema, si quieres saber mi edad. No, tranquilo, Santiago, es muy joven, es una persona, es colombiano, su formación académica en Colombia es como ingeniero industrial. Él ha tenido tuvo su experiencia aquí en varias posiciones, pasando desde la parte financiera, como en la parte también de real estate, o sea, en la parte de finca raíz, pero en la parte de inversiones en finca raíz. También estuvo en la parte pues de proyectos. Es una persona que además de eso pues tuvo una formación académica de idiomas en inglés en el exterior. Todo esto era porque su formación académica indudablemente seguramente lo requería aquí en Colombia, a pesar de que todavía no había viajado a Canadá, pero con el paso del tiempo y bueno, fue haciendo su línea de especialidad también aquí en Colombia, con un diploma en parte financiera y posteriormente
tomó en algún momento la decisión de viajar. Yo más o menos dentro de mis registros tengo que debe ser algo parecido al 2018, Santiago. Bueno, Santiago, si tú ya tenías una carrera formada, una especialización, pues venías como en la parte laboral bien, ¿qué te hizo tomar la decisión de un momento a otro de decir, me voy a ir a estudiar, a hacer un diploma en Canadá, que previo a eso hiciste como una transición que ahorita nos vas a explicar, pero primero que todo, ¿qué te hizo salir de Colombia hacia Canadá? Pues sí, Patricia, mira, esa es una muy buena pregunta. Yo venía trabajando en Colombia, yo tenía un buen trabajo, digamos que estaba bien acá en el país, pero yo creo que uno siempre aspira a cosas nuevas, uno siempre quiere cosas diferentes, uno quiere retos distintos. Y a mí, no sé por qué, pero a mí siempre el tema de Canadá siempre me había llamado mucho la atención. Yo veía en los documentales que hablaban sobre el país, que hablaban sobre todos los beneficios que ofrece, esos paisajes tan bonitos que tiene, es decir, la calidad de vida. Y no sé por qué, pero siempre sentí como un llamado de parte de Canadá, como que algo me llamaba para irme. Otra cosa también es que yo quería también hacer un posgrado, yo quería estudiar afuera. No tenía dentro de mis opciones hacer el posgrado aquí en Colombia porque yo quería algo diferente. Yo quería hacerlo afuera y yo creo que esa oportunidad también de estudiar algo en otro país es una cosa invaluable. Yo creo que una persona que tenga estudios en el exterior siempre va a tener un plus, no solamente a nivel profesional para conseguir un buen trabajo, sino también de vida. Yo creo que la oportunidad de uno estar expuesto a esta cultura te abre una visión y te abre unas puertas muy grandes, y eso fue lo que yo tenía en mente, y fue como una decisión en donde yo dije, bueno, ¿qué país es? Sabía que era Canadá, y yo creo que uno a veces también tiene que sacrificar cosas, ¿no? Uno tiene que sacrificar su comodidad en su país y tiene que La decir, bueno, comodidad. exacto, la comodidad de tener todo acá, y dije, me voy a Claro. lanzar. Una experiencia de irme a Canadá, y también tenía claro que quería estudiar un posgrado en Project Management. Eso era lo que yo quería. Fabuloso. Bueno, tú ya tenías algunas herramientas para poder ir a estudiar, Santiago. Habías estudiado, habías tenido la oportunidad de estudiar en el exterior el tema del idioma, pero aún con eso decidiste ir a culminar ese entrenamiento. ¿Qué pasó? Tú tenías muy claro que querías ir a estudiar ese diploma de Project Management, pero hiciste antes una entrada a Canadá en otro tema. Es un programa que nosotros denominamos un programa Pathway. ¿Por qué tomaste y qué significa hacer un programa Pathway en Canadá? ¿Para qué te sirve? Sí, mira, el tema del Pathway es que, como tú bien lo mencionas, yo había estudiado inglés en Estados Unidos, fue un periodo igual muy corto, había estado expuesto al inglés, digamos, desde joven, pero mi nivel no es que fuera ni el mejor ni el peor, estaba como en un nivel medio. Entonces, cuando me fui para Canadá, tenía que aplicar una visa de estudios y yo quería irme ya, yo no quería prepararme aquí en Colombia para el IELTS o el TOEFL, yo quería irme de una vez. Entonces, la opción que me ofreció el college fue el Pathway, que como tú bien lo mencionas, es un programa en donde tú cumples, satisfaces el nivel de inglés asistiendo a una escuela acreditada en Canadá, en donde, de acuerdo a tu nivel, lo que haces es que lo nivelas, logras el nivel que te pide el college y puedes entrar a estudiar un posgrado y no necesitas presentar ni IELTS ni TOEFL, lo cual es una ventaja muy grande, porque además ese pathway te brinda también herramientas muy específicas para la vida del college. Por ejemplo, te ponen a escribir muchos ensayos, hacer presentaciones, digamos que te enfocan en la parte académica del college, lo cual es genial. Entonces, digamos que ahí depende como de cuál es la visión que tú tengas. Si tú quieres de pronto de una vez presentar el examen, lo puedes hacer, pero en mi caso, yo no quería, digamos que gastar más tiempo aquí en Colombia preparándome para el IELTS o para el TOEFL, o no quería también de pronto correr el riesgo de que presentara el IELTS y de pronto no cumpliera un puntaje mínimo en alguna de las bandas, sino que lo que quería era ya como iniciar todo mi proceso en Canadá con el inglés, digamos que desde la academia, desde una escuela allá. Entonces el Pathway fue la opción que me ofrecieron, asesorándome aquí en Colombia. Me dijeron, hay una escuela muy buena en Toronto que se llama ILAC, y básicamente lo que hice fue que apliqué una visa primero de estudios para ILAC y me fui a ILAC, me hicieron un examen, obviamente, cuando llegué, y la nivelación que tuve fue, digamos que no fue muy larga, fueron 2 meses que tuve que invertir como nivelándome, eso ya depende del nivel que cada uno tenga,
y fue una experiencia, pues la verdad fue fabulosa porque conocí también mucha gente, pude también sobre todo, por ejemplo, hacer presentaciones, que es una cosa que yo creo que es muy importante cuando vas a entrar al college, también hacer, escribir muchísimo y llegué muy bien preparado ya cuando iba a iniciar mi programa. Ok, tú lo dijiste, no te tomó mucho tiempo, lo cual significaría que indudablemente pues el nivel del idioma que tenías era bueno, porque pues no fue mucho tiempo. Después de eso, ¿qué sucedió? Tú seguiste en Canadá, tu programa de Pathway te botaba a un programa de educación ya superior, que era el programa de Project Management. Eh, ¿Cuánto tiempo pasó para poder ingresar y qué viviste en ese tiempo como estudiante? ¿Cómo fue tu vida en ese momento? Sí, mira, yo me fui en enero, yo apliqué para la visa para entrar en ILAC en enero del 2018 y yo me gasté 2 meses nivelando y decidí estudiar 2 mesecitos más también en ILAC como para, digamos que cubrir otros temas, como aprender más, de manera tal que yo estaba terminando ya mis estudios en ILAC, ponle tú como en mayo. Entonces, yo había aplicado a un college en una ciudad que se llama London, en Ontario, que se llama Fanshawe, es un college muy bueno. Entonces yo iba a entrar en septiembre a Fanshawe, ya tenía todo listo, tenía todo preparado, pero me puse a mirar cosas de la vida, comencé como a investigar más y me hablaban mucho de George Brown. Me decían, mira, es que George Brown es un college excelente, está ubicado en el corazón de Toronto, tienes todas las oportunidades a la mano. Entonces me puse a mirar el programa también, el Pensum, y dije, no, yo me gusta mucho más George Brown, pero ya había aplicado a Fanshawe para entrar en septiembre del 2018. Entonces dije, no, yo voy a invertir pues un dinero en esto, yo quiero la mejor opción para mí. Me gustó mucho, fui de hecho y visité el college porque estaba en Toronto, entonces tuve la oportunidad de mirar las instalaciones y todo, y dije, no, definitivamente lo que a mí me gusta es este college. Entonces ya no había cupos para septiembre, entonces apliqué para el intake de enero de 2019. Pero entonces dije, ¿qué me voy a poner a hacer ahorita? Estoy acá en Toronto, ¿qué hago? Entonces lo que dije fue, yo quiero quedarme como para conocer más cómo es la vida de Canadá. Igual no conocía mucho Toronto. Entonces me quedé en Toronto hasta, ponle tú como noviembre. Y lo que hice básicamente fue que aproveché todos los recursos que había como en Toronto hay unos lugares donde tú vas y practicas inglés que se llaman Mundolingo. Entonces iba mucho, practicaba el inglés, estudiaba por mi cuenta. No podía trabajar porque pues no tenía, ya mi visa de estudios había expirado, pero básicamente lo que hice fue darme la oportunidad de estar aprendiendo inglés por mi cuenta y conocer mucho de la cultura canadiense y de cómo funciona la ciudad, que es una cosa que yo considero muy importante también. Entonces, básicamente, estuve hasta noviembre. Fue un tiempo, pues, genial porque conocí también a muchas personas, practicaba yo el inglés, conocía la ciudad, de manera tal que ya en noviembre me regresé para Colombia. Estuve, pues, parte de noviembre y parte de diciembre con mi familia en Navidad y ya en enero regresé otra vez ya para iniciar mi programa. Ya dije, listo, voy a comenzar ya en George Brown, ya había sido aceptado y arranqué Project Management en enero de 2019. Enero del 2019 ingresas con un permiso de estudio más un permiso de trabajo abierto de medio tiempo, 20 horas a la semana, vacaciones tiempo completo. Empezaste a estudiar el diploma que efectivamente te gustaba en la ciudad que te interesaba y efectivamente ya empieza un cambio de vida porque ya tienes otros alcances, otras posibilidades y ya con eso pues obviamente nos vas a contar otra parte de la historia. Estar primero en Toronto, es una gran ciudad, es una de las ciudades más pobladas de Canadá, te llena de oportunidades, te llena de retos en la parte académica laboral. Pero empecemos por el college. ¿Cómo es George Brown? ¿Cuántas sedes tienes? ¿Cómo es el ser estudiante de esa institución? Cuéntanos cosas como cuántos compañeros tenías en clase, de dónde eran, qué tal todo el idioma tenía. O sea, empecemos como de esa generalidad de la institución, el programa, tu salón, cómo te sentías tú en el programa académico. Sí, mira, bueno, el college tiene 3 campus grandes. Yo estaba estudiando en el campus de St. George, que es el campus que está en el centro, en downtown, donde ellos imparten todas las asignaturas de negocios, de finanzas, es como la parte de business. Hay otros 2 campus
que están ya ubicados en otras áreas de la ciudad. Hay uno que se llama Casa Loma, que queda cerca a un castillo Un muy club, famoso. sí. Ujú. Hay otro nuevo en el Waterfront, que es cerca al lago, que ese es como para culinaria, para chefs, que es muy bonito. Entonces yo estaba en el de St. George, que es en el downtown, y básicamente que es un edificio antiguo, pero muy bien mantenido por dentro, muy bonito, histórico. Yo comencé a estudiar ahí, básicamente que en mi programa éramos, ponle tú por ahí como unos 30, unos 28, en total de Project Management de ese intake. Eh, y bueno, las clases, digamos que se desarrollaban en un formato que tenía, digamos, un componente teórico, pero también mucha práctica. Entonces, digamos que una cosa que a mí me gustó mucho fue que habían asignaturas en donde tú hacías, por ejemplo, el desarrollo de un proyecto para el college. Entonces, tú te involucrabas mucho con la academia, te involucrabas mucho también con la forma de ser del college. Instalaciones, te puedo contar que, por ejemplo, también un muy buen gimnasio, una cafetería, había un basement donde encontrabas, por ejemplo, comidas, cadenas de comida rápida, zonas también de parqueaderos, habían también oficinas donde tú podías acudir si necesitabas, por ejemplo, atender solicitudes específicas, por ejemplo, querías mirar tu hoja de vida, querías también por ejemplo, mira el tema de empleo, querías que te aconsejaran sobre algo en específico de tu carrera. Los profesores excelentes, profesores de la industria, que eso es una cosa muy buena, que habían trabajado en empresas canadienses, entonces te daban ejemplos de lo que era, cómo funciona el sistema canadiense. Había también clases, laboratorios, entonces, por ejemplo, íbamos y, por ejemplo, para manejar Project Office, entonces había una materia que era solamente sentarte en el computador y manejar el software, y de hecho los exámenes eran ahí en el computador, que eso también es muy bueno porque aprendes cómo usar las herramientas que vas a usar como gerente de proyectos. ¿Qué más te puedo contar yo? Los recursos que te digo, o sea, el college siempre estaba muy pendiente de, bueno, ustedes son estudiantes, ¿por qué no acuden, por ejemplo, a un meetup o a un webinar donde les vamos a mostrar temas de la industria, por ejemplo, temas de actualización? Entonces yo creo que siempre hay mucha disponibilidad de recursos donde tú puedes aprovechar muchas cosas que el college te ofrece. Es un college bastante reputado, es un college que dentro de la comunidad de Toronto, digamos que todos son muy buenos, pero digamos que este en particular se caracteriza porque lo conocen mucho los empleadores y tiene la ventaja de que tú sales, por ejemplo, del campo de St. George y estás a un paso de todas las industrias grandes, de las oficinas, por ejemplo, del Scotiabank, tienes ahí cerca todo lo que es el centro histórico, estás, mejor dicho, en el centro de Toronto, estás ahí en todo, estás cerquita a todo, que si por ejemplo tienes un trabajo, ya vamos a hablar más adelante de eso, pero vas a trabajar part-time, tienes acceso tu trabajo te queda cerca, recuerdo que el tranvía estaba también ahí, salías, cogías el tranvía, medios de transporte todos a la mano, yo tenía una bicicleta, entonces yo podía parquear mi bicicleta también ahí, mejor dicho, excelente la verdad, la comodidad que te brinda estar ahí, en el downtown. Ok. Entrando un poquito a la clase. Más o menos, obviamente, seguramente pues, cambian el número de estudiantes que estaban contigo, en promedio cuántas personas eran, cómo eran los niveles de idioma de ellos y qué tipos o rangos de horarios tenías tú que utilizar para estudiar, porque obviamente eso nos lleva a hablar ahora más adelante de la combinación de ser estudiante con el poder hacer uso a ese permiso de trabajo de 20 horas a la semana. Sí, pues mira, las clases, digamos, bueno, como te comentaba, eran de 28 personas más o menos. Eso que tú mencionas del nivel de inglés es muy importante porque uno a veces llega a Canadá y uno dice, bueno, ¿cómo va a ser el nivel de mis compañeros? Y te puedo decir de que el nivel, digamos que el tema de los acentos a veces es complejo, todos tenemos un acento, entonces a veces entender no era fácil. Habían unos que tenían de pronto, algunos estudiantes, un nivel muy bueno, otros de pronto costaba el trabajo entender. Y recuerdo algo muy bonito que un profesor de una clase nos comentó, nos dijo, aquí todos somos de muchos países, esto es un salón multicultural y tenemos que ser comprensivos con el tema de los acentos y con el tema del nivel de inglés, porque a veces no nos vamos a poder entender tan fácil. Pero digamos que en general era un nivel de inglés bueno para todos. Yo estuve en un grupo donde trabajé recuerdo mucho, eran 2 niñas colombianas también y habían 2 compañeros hindúes. Entonces digamos que era un mix interesante, éramos como el lado latino y también el lado de los hindúes, y creo que uno aprende mucho también a entender esa dinámica de cómo trabajar en equipo
Y eso siempre nos lo decían. Ustedes en el ambiente laboral van a tener que trabajar con gente de muchos backgrounds, de muchos países que tienen una cultura distinta. Y bueno, eso por una parte, uno aprendía a trabajar en grupo. Frente al tema que mencionas de las clases, te puedo decir, Patricia, que eran clases que, digamos que uno a veces dice, no, yo voy a tener tiempo libre, pero no, realmente eran clases que tomaban, en la mayoría de los casos, me tomaban toda la mañana, teníamos como un bloque grande de clases toda la mañana, teníamos un break para almorzar y luego teníamos otra vez clases por la tarde. Te puedo decir que, por ejemplo, por la mañana arrancábamos a las 8 de la mañana y teníamos 2 clases largas y salíamos a las 11 de la mañana, teníamos un break de 11 a 1:30 y a las 2 teníamos una clase de 2 a 3:30. Entonces que prácticamente el día lo tenías copado, salías a las 3:30 del college y eso era casi 3 días a la semana, igual esa estructura, y los demás días no tenías clase. Digamos que 3 días de la semana tenías clase, así como te digo, todo el día, y 2 días no tenías, pero en esos 2 días igual te tocaba hacer todos tus assignments, todas tus tareas, todos los proyectos que tenías. Entonces, muchas veces el tiempo para trabajar te tocaba, obviamente, organizar muy bien tu agenda, yo creo. Es un tema de organización y también acomodarte a un trabajo que te sirviera en cuanto a los turnos que te daban, porque son trabajos part-time y muchas veces entonces tu empleador te va a decir, tienes que trabajar menos por la mañana, no puedo. ¿No? Entonces, buscar cómo acomodar eso y lo que uno al final muchas veces hacía también era buscar trabajar el fin de semana. Pero también te tocaba coordinar porque tenías trabajos que de verdad que la carga académica era también grande, porque a veces nos tocaba sacar un proyecto y nos tocaba como, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos distribuimos? Ok, Santiago, ¿qué tan fácil es para una persona, o sea, llegar y cuadrar su horario? ¿Es algo ya preestablecido o depende si el año o el primer ciclo lo cuadras tú o te lo cuadra la institución y después tú lo puedes manejar? Sí, mira, eso es algo fijo. O sea, cuando ya tú entras a clases, cuando inicias clases el primer día, ya tienes un horario establecido que no lo puedes cambiar. Es inmodificable. Tienes unas clases que son con un horario específico y no se puede cambiar. Y ahí te toca como acomodarte como puedas a ese horario. Y no se puede cambiar, al igual que los profesores también. Los profesores que tienes son ya los que hay. Es decir, que no escoges tampoco como, claro, tienes que hacer tu horario antes de iniciar el programa, pero escogerlo es que simplemente inscribes materias y ya, pero el horario te queda como ellos dicen. Ok, no sé si lo mencionaste yo, pero ¿cuántas asignaturas tenías en promedio por cada Sí, ciclo? seis asignaturas para el primer semestre que duraba 4 meses en total. Ok, Sí, eran 6. Y digamos, pues, era como todo se distribuía en la semana, pero entonces sí, tenías que estar, digamos, como pendiente de 6 materias, cada una pues con sus proyectos, asignaturas, también exámenes, quizzes, parciales. ok, ¿tu programa venía con práctica al final del programa? Sí, correcto, mira, y eso quiero mencionar, hay una cosa que a mí me gustó mucho y es que la práctica era, digamos que el segundo semestre que yo tuve de Project Management, eran 3 materias que eran, digamos que de teoría, y había una materia que era grande, que era la práctica empresarial. Y lo que ellos hicieron fue que nos enviaron a nosotros, dijeron, bueno, vamos a darles un proyecto a cada uno y van a ir a una empresa real y van a trabajar en ese proyecto. Pero lo que me gustó fue que el college, George Brown, miraba antes cuál era tu hoja de vida, en qué habías trabajado tú, de manera tal de que te asignaban a un proyecto acorde con tu experiencia de tu país previa. Entonces, yo recuerdo que yo había trabajado en el sector financiero en Colombia, entonces a mí me asignaron a una empresa de eSports, de deportes, y lo que hicieron fue que me dijeron, tú eres muy bueno en finanzas, vamos a meterte en este proyecto en el área financiera. Entonces, eso me gustó porque no era solamente que te metieran a una práctica cualquiera, sino que era una práctica acorde con tu experiencia como de tu país. Entonces, que tú pudieras aportar en el área de proyectos, pero con lo que tú ya sabías antes. Entonces, es muy bueno porque realmente tú puedes potencializar todo lo que tú ya sabes, tus herramientas que tú llevas de tu país. Esa práctica, como te comentaba, fue en el segundo semestre y fue prácticamente todo el segundo semestre, una materia era la práctica. Entonces tenías que reportar, digamos, lo que tú habías hecho, recuerdo mucho, teníamos reuniones con la empresa
Entonces íbamos y hablábamos con los gerentes de la empresa y obviamente, por supuesto, todo esto en inglés y era fue una experiencia genial, porque tú conocías cómo funciona una empresa de verdad acá y cómo es tener que trabajar para ellos. No te pagaban, eso sí, no era remunerado, pero ya de por sí, por ejemplo, yo eso lo puse en mi hoja de vida. Yo, así fueran 3 mesecitos que trabajé en eso, 4, pero ya haber tenido un empleador es genial. Esa experiencia te abre muchas puertas. Bueno, pues con eso nos respondiste varias cosas, inclusive la que nos está haciendo alguien que nos está acompañando, que es Julián, que sí las prácticas fueron pagas, pero además quiero no dejar pasar algo que mencionaste súper importante y es que no fueron pagas, pero sumaron de una vez a tu hoja de vida con lo que se denomina en Canadá y es tan importante en las entrevistas que se denomina la famosa experiencia laboral canadiense, que si bien tú tenías una gran experiencia aquí en el sector financiero, pues eso es lo que te da apertura a que otros empleadores digan, ok, viene de Colombia, estuvo en Colombia, estudió en Canadá, pero ya tiene experiencia laboral canadiense y eso te ayuda a la inserción al mercado laboral. Yo quería hacerte una última pregunta con respecto a este tema de la práctica que fue en el segundo semestre y que fue casi de tiempo completo, ¿te contribuyó cómo te sentiste en tu desempeño? Porque tú eras financiero y te pusieron en tu salsa, pero ¿cómo te sentiste tú? ¿Aportó? Somos muy diferentes, el mercado, o sea, los números son los números, el análisis es el mismo, pero ¿cómo es estar en el sector financiero, pues en el área financiera en esa empresa, con respecto a lo que hacías acá? ¿Es muy distinto? ¿Cambiaron cosas? ¿Creaste nuevos conceptos? ¿Viste la Sí, diferencia? sí, realmente la diferencia es grande porque obviamente la cultura de una empresa canadiense es latina. Entonces, digamos que yo recuerdo que esta empresa en particular que a mí me asignaron era una empresa de jóvenes, era como una startup que acababa de comenzar hace muy poco. Entonces, yo recuerdo mucho que nos reuníamos en las oficinas de WeWork porque ellos no tenían unas instalaciones propias. Entonces era una machera porque era conocer gente joven, audaz, que habían creado un producto nuevo, que estaban implementando nuevas ideas. Entonces eran reuniones como muy de lluvia de ideas, brainstorming y como, bueno, ¿qué hizo usted? ¿Qué hizo usted otro? ¿Cómo se sintió hoy? ¿Qué hizo hoy que aportara? Entonces obviamente sí te tocaba mucho también como poner en práctica tu inglés, o sea, como que era como, ok, como, ¿qué vas a presentar? ¿Qué vas tú a contar de lo que has hecho? Sí me recuerdo mucho que me dieron unas cifras, me dijeron, mira, toma estas cifras y comienza a mirarlas, y era una cosa que yo decía, pucha, bueno, hace mucho no las miraba, no veía cifras así tan grandes, y claro, ahí depende mucho también de qué tan proactivo seas tú. Entonces yo los llamaba, les decía, ¿me puedes aclarar esto en particular, esto otro? Pero sí, fue un cambio grande porque obviamente uno viene muy acostumbrado como al sistema latino, que es un poquito más como, ok, haz esto, te dan todo ahí listo. No, esto era, danos ideas de mejoras y claro, trabajar con gente muy joven, y todos ellos eran canadienses que habían creado un producto nuevo, una empresa, y era como, bueno, por ejemplo, ¿cómo es el tema de redes sociales? ¿Por qué no vas y hablas con unos deportistas y les preguntas esto que queremos en particular? Entonces, también no era como que yo me quedaba solamente en el tema de las cifras, sino también que trataba de dar algo más, aportar algo más, y fue muy chévere la experiencia. Bueno, Santiago, bueno, para las personas que de pronto en este punto que estamos ya, Santiago nos ha venido hablando de estudiar, que él tenía unos derechos para trabajar también, quiero contarles que hace Canadá, hace una tarea muy juiciosa y pues también importante cuando la persona se va como Santiago en un proceso de estudiante internacional. Hay que saber muy bien, como Santiago lo detectó, qué provincia, qué ciudad, qué institución educativa y qué programa académico es el que quiere tomar para coger este camino migratorio. Súper importante porque ya como lo vamos ahorita a explorar con Santiago, esto tiene unas implicaciones en el tema migratorio a tal punto que un estudiante internacional puede optar por la residencia y en muy poco tiempo optar también por la ciudadanía. Temas que obviamente este no es la charla en la cual nosotros nos enfocamos en programas migratorios, para eso tenemos otras reuniones, y que los invito simplemente a que nos sigan en redes, a que nos sigan a través del canal de YouTube, que también tenemos la charla informativa,
para que podamos pedir esta información. Bueno, Santiago, y continuando con la charla, también quería preguntarte una cosa. Tú estuviste en ese primer programa académico en George Brown estudiando feliz, lo que te gustó, tu práctica parece que también te fue muy bien, pero tú tenías, y no podemos dejar de lado, que uno de tus derechos era poder estar trabajando 20 horas y como tú decías, a veces era complicado entre semana, pero tenemos sábado y domingo afortunadamente. ¿Qué tipo de actividades un estudiante internacional puede hacer un sábado, un domingo? ¿Con qué tipo de ingresos? Y algo que no puedo dejar pasar porque es importante para el tema de planeación presupuestal de las personas que vean como estudiante. ¿Cuánto te costó un programa académico de un año? Un año académico en Canadá, vamos a reforzar algo que dijo ya Santiago, son 8 meses de estudio. Entonces, ¿cuánto te costó ese año académico? Ahí no vamos a hablar del pathway, sino de esto. ¿En qué podías trabajar? ¿Cuánto podías estar ganando aproximadamente para darnos una idea, pues como en números? Y otro tema que es importante porque todo aquí suma y es dónde vivías, o sea, dónde estabas estudiando, dónde decidiste alojarte como estudiante. Tú viajaste en ese entonces y yo digo, me voy a adelantar, en ese entonces como soltero. Pero bueno, cuéntanos esas 3 cositas. Bueno, mira, sí. Frente al tema del programa, bueno, yo pagué, porque mi primer año de estudios de Project Management, yo pagué alrededor de 16.500, casi 17.000, pone redondeando, $17.000 canadienses por un año. Lo que yo podía ganarme trabajando part-time, porque me dan un permiso de 20 horas a la semana, en promedio, digamos que te pagan la hora al mínimo, que es $14 la hora. Entonces, digamos que haciendo cálculos, te podías ganar al mes trabajando ese part-time unos $1,100. Ese es como el promedio que se maneja. Hay, digamos, si te consigues un trabajo, digamos, mejor pago, te pueden pagar de pronto 17, sí, ganarías un poquito más, pero eran como 1,100. Entonces, digamos que con esos $1,100, pues uno trataba de cubrir pues todos esos gastos, ¿no? Yo vivía por Eglinton West y la historia fue que cuando yo me fui a estudiar inglés, yo me fui a un homestay en una familia, era una familia de filipinos, y ellos me cogieron mucho cariño a mí, me fue muy bien con ellos. Entonces, como tú bien lo mencionas, Patricia, yo estaba todavía soltero, entonces yo lo que hice fue, bueno, yo dije, ¿a dónde me voy? Entonces, digamos que yo ya conocía a esta familia de filipinos, entonces les dije, ya voy a volver a estar en Canadá, ya voy a iniciar mi programa en George Brown, yo quiero volver a vivir con ustedes. Entonces, yo negocié un cuartico pequeño, era un basement, y me costaba, recuerdo mucho, me costaba alrededor de los $650, que era bastante económico, pues porque realmente era pequeñito y ellos me dijeron, bueno, tómalo. Entonces, digamos que sí, ahí comienza uno a sumar, ¿no? Entonces, son $650 de tu vivienda. Súmale, por ejemplo, las comidas, súmale, por ejemplo, el transporte, súmale, no sé, salidas. Yo creo que todo eso, si uno distribuye muy bien como su dinero, puedes cubrir con esos 1,100 tus gastos. Los puedes cubrir bien. Obviamente, claro, toca tener como un control de lo que uno está gastando. Actividades, por ejemplo, que uno puede hacer el fin de semana. Ya digamos, entonces, por ejemplo, salidas, por ejemplo, en verano hay muchos planes para hacer donde tú puedes salir, puedes ir a diferentes atracciones, puedes viajar también. Hay tours para Montreal, para Quebec. Entonces, ahí tocaba también sacar otra platica o sí, tocaba ir presupuestando, ¿no? Pero yo creo que la estructura de costos siempre era como así. Obviamente estoy hablando como de un basement, ¿no? Viviendo en un basement, viviendo en un cuarto. Y esta zona también que de Eglinton West no quedaba tan cerca del college, pero igual me servía. Me servía porque igual yo pues ya después tenía mi bicicleta, entonces yo me iba al colegio en la bicicleta, hacía ejercicio cuando se podía, porque en invierno es imposible. Sí, entonces era eso, era como todo depende obviamente de cómo tú manejes tu dinero, pero mientras estés trabajando tu part-time, puedes hacer muchas cosas. Puedes, yo creo que jugar con eso y tener tus ingresos, ¿no? Tuve también muchos trabajos part-time. Por ejemplo, fui barista de Starbucks, una cosa que yo nunca había hecho en la vida y dije, bueno, lo voy a hacer. Fui cajero de Dollarama, trabajé en construcción, ponía unos pisos de madera en casas, fui repartidor de Uber. Entonces, digamos que yo tenía 4 trabajos y ahí buscaba la manera de sostenerme y de, sí.
Ok, esa es la vida del estudiante y obviamente si yo soy estudiante, vivo como estudiante y disfruto como estudiante y uno ya aprende ciertas cositas de la vida del estudiante. Además, aquí hay que resaltar algo y es que entre periodo académico y periodo de 4 meses tenemos el permiso de trabajo de tiempo completo. En Canadá es muy frecuente y muy conocido para el canadiense que los estudiantes necesitan el trabajo porque la mayoría o tienen o sea, se mantienen por un buen periodo de tiempo, por ejemplo, en las vacaciones de verano, de esos trabajos que pues emplean mucho al estudiante porque tienen que ir guardando unas reservas para el siguiente mes. Entonces, es común que el canadiense tenga una muy buena consideración con los estudiantes de dar una buena empleabilidad. Y pues en todo caso también acostumbrarse y ver que si yo me voy a Canadá en un rol de estudiante, pues no pasa nada. Santiago era financiero, Santiago tenía otro rol, pero Santiago llegó a Canadá como estudiante y disfrutó y se benefició de esos trabajos. Tomó el buen hábito de la bicicleta, nos ayuda para también el tema del transporte, ya se acomodó del homestay, ya que tiene ciertas comodidades, ya se hace comodita, el basement, todas esas cosas ayudan. Pero esto es básicamente para ubicarlos a todos ustedes en que sí cambia un poquito la vida de estudiante, pero no como para que yo no pueda planearme financieramente. Habrán algunas actividades mejor, como mejor pagas que otras, pero hay muchas actividades que podemos hacer los fines de semana. Santiago, tú terminaste ese programa de Project Management. Normalmente el tema migratorio nos lleva a que por el tiempo que tú estudiaste proporcionalmente en las instituciones públicas reguladas por el gobierno, se te da un derecho a tener un permiso de trabajo postdiploma proporcional a ese tiempo. Entonces, si Santiago se fue a estudiar un año, él tendría la posibilidad de trabajar otro año, pero ahora de tiempo completo y permanecer y poder sacar provecho a la experiencia laboral que tuvo, por ejemplo, en la práctica y conseguir otro trabajo o seguir con los de la práctica. ¿Qué pasó en tu caso? Tú terminaste tu programa, ahí estábamos hablando que tú empezaste en enero del 2019, tu programa por tus 8 meses, que era el año académico. ¿Qué pasó después de eso? Sí, entonces, mira, bueno, el tema, como tú bien lo mencionas, es que te dan un permiso de posttrabajo, una postdiploma, perdón, una vez ya culminas tus estudios por el tiempo que tú estudiaste. Entonces, digamos, en la situación en la que yo estaba, ya había estudiado un año, pues 8 meses, pero te dan por un año. Pero entonces yo decía, bueno, lo que sucede en Canadá, si estudias un año, te dan un programa, te dan un permiso de estudios por un año, pero si estudias 2 años, te dan un permiso de estudios por 2 o 3 años. Entonces, digamos que a nivel como de migración, lo que conviene más muchas veces es que si tu foco, si tu interés es ya como aplicar a la residencia y como tratar de beneficiarte del mayor tiempo posible de trabajo, recomiendan que hagas un programa de 2 años. ¿Sí? Como los colleges ofrecen programas de estos Graduate Certificates, son generalmente por un año nomás, es la norma. Lo que muchos estudiantes hacen es que terminas ese Graduate Certificate y haces otro. Y el gobierno, la ley canadiense, lo que dice es que tienes 6 meses como máximo entre final de un programa e inicio de otro para que se cuente como en 2 programas continuos. Entonces yo estaba como en esa disyuntiva a ver qué hacía y yo dije, no, yo quiero acogerme al mayor beneficio, entonces voy a estudiar otro programa más. Yo acabé en agosto, mi programa, agosto-septiembre, acabé el programa de Project Management, y entonces yo dije, bueno, ¿qué quiero estudiar? Dije, quiero estudiar International Business, que era otra área que también me gustaba mucho. Entonces dije, bueno, voy a aplicar para el siguiente intake, y ahí toca coordinar muy bien las fechas, porque tú acabas un programa y la idea es que lo trates de iniciar pues lo más pronto posible, teniendo en cuenta que no pase más de 6 meses. Entonces, yo antes de finalizar mi programa de Project Management ya venía mirando para aplicar al otro en International Business, también en George Brown. ¿Qué pasó ahí? Que no digamos que por fechas acabé en agosto y el intake que me servía era ya en enero, era en enero. Entonces lo que hice fue que terminé mi programa en Project Management y tuve desde agosto hasta enero de 2020 ya para iniciar mi segundo programa. Haciéndolo así, o sea, estudiando 2 programas de un año, teniendo en cuenta que no te pases más de 6 meses entre programas, te cuenta como un programa continuo de 2 años y el gobierno te da tu permiso de trabajo por 2 o 3 años, que es un beneficio muy grande. Generalmente lo dan por 3 y es una cosa muy buena porque tienes ya 3 años para poder trabajar luego de que te gradúes. Entonces yo lo hice así y en enero de 2020 ya estaba iniciando mi segundo programa.
Ok, ¿y qué pasó después de agosto hasta enero? ¿A qué te dedicaste? O sea, tu estatus migratorio, ¿qué te permitía hacer? ¿Qué hiciste? Entonces, sí, como tú bien lo mencionabas, la ventaja también es que en ese intervalo de tiempo puedes trabajar ya full time. Digamos que tienes un permiso ya no de 20 horas, sino de 40. 40. Entonces, lo que hice fue trabajar muchísimo, ya 40 horas a la semana, ya trabajaba full time, mientras iniciaba el programa, e hice exactamente lo mismo que hice el año anterior. Me fui para Colombia, ponle tú como en noviembre, pues también como para descansar, recargar energías, la tierrita, estar en Colombia, y ya en enero volví otra vez para iniciar el siguiente programa. Ok. Eso fue lo que hice. Bueno, y tú hiciste tu gestión con tiempo, te admitieron el intake de enero del 2020, empezaste a estudiar International Business. Cuéntanos en términos generales, pues como yo sé, posiblemente son muy diferentes, pero ¿había alguna diferencia notoria en las personas, en el perfil de los que aplicaron contigo, las nacionalidades, en qué va enfocado un programa como Project Management y en qué va enfocado International Business? O sea, la diferencia básica porque pues igual tomaste los dos programas. Sí, la estructura del programa, digamos, en cuanto a los estudiantes, es muy parecida, la verdad. No Okay. difiere mucho. Siempre encontramos una gran proporción de estudiantes, por ejemplo, de la India, hindúes, hay una gran proporción. Me sucedió igual, habían dos compañeritos míos, también latinos. Siempre pasa eso, siempre está como variado el mix de estudiantes. Las clases, digamos que la estructura era muy parecida también, los horarios también, digamos que ocupar prácticamente 3 días a la semana, casi todo el día en el college, otros 2 días libres. Eso por una parte, pero digamos lo que sí, la diferencia grande de este programa con el otro era que este programa se fundamentaba mucho en la idea como de abrir negocios internacionalmente, o sea, como qué tú tienes de tu país, que tú puedas, por ejemplo, como vender en otro país, como exportar, importar, hacer negocios afuera. Y yo recuerdo mucho que uno de los programas, uno de los proyectos que yo hice fue llevar aguacates colombianos a Canadá para venderlos. Entonces era como todo el plan de negocio detrás de eso y como entrar ya a desarrollar ese plan de exportación, mirar todas las variables, cómo los vas a llevar, dónde los vas a vender. Y realmente nos hacían mucho énfasis como en, piensen ustedes de su país, qué tienen para vender aquí en Canadá, porque cada país tiene cosas pues maravillosas, tiene cosas únicas. Entonces yo recuerdo que otro grupo, por ejemplo, ellos llevaban camarón. Uno de ellos era un compañero mío ecuatoriano. Entonces, claro, el camarón ecuatoriano, que es muy famoso, entonces un plan de negocio allá. Los hindúes llevaban productos de belleza. Cada quien hacía su plan de negocio y es muy chévere porque como que al final de ese programa tú sales como con la idea de, oiga, ¿por qué no hacer algo en Canadá de lo que tenemos de nuestro país? Digamos, en mi caso de Colombia, yo decía, tenemos cosas muy buenas para poder llevar a Canadá. Entonces era eso, era un programa enfocado, era como el tema internacional. Ok, Santiago, ¿y ese programa también tenía su práctica incluida al final del programa? No, mira que ese programa sí no tenía la práctica, ese programa lo que sí tenía era un trabajo grande al final, donde tú ya terminabas de pulir todo ese plan de negocio y lo mostrabas y ya te lo calificaban, digamos, ya a nivel del documento, pero no hubo práctica. Es un poquito diferente el enfoque en ese sentido, sí, no hay práctica. Ok, perfecto. ¿El programa estaba rondando más o menos el mismo valor, teniendo en cuenta que era la misma institución? Sí, correcto, el mismo precio. Digamos que Y, práctica es el mismo. No, ok, ¿te daban algún descuento por tomar un segundo programa consecutivo? no, No. Ok. no. Perfecto. Bueno, tú empezaste a estudiar tu programa entonces otra vez en enero, si no estoy mal, en enero del 2020. Y llegó lo que llegó a todas partes del mundo y es, bueno, terminaste, bueno, ¿cómo fue el desempeño o el desarrollo de ese programa? ¿Fue presencial? ¿Fue en línea? ¿Cómo fue el tema? ¿Cuándo lo terminaste? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo terminaste? Sí, entonces yo arranqué en enero de 2020 el programa y pues bueno, como todos bien sabemos, comenzó el tema de la pandemia. Ya en marzo se puso muy complicado todo. Yo recuerdo mucho que los vuelos ya, el gobierno colombiano anunció que iban a cancelar, iban a prohibir todos los vuelos, no se podía volar a Colombia a partir de creo que era un lunes. Entonces yo como que dije, bueno, ¿qué hago? Entonces todos los días con nuestros compañeros escuchábamos las noticias porque pues el gobierno va actualizando todos los días información nueva y recuerdo que en un momento dado dijeron, el programa se va a ir online.
se va a ir virtual, todas las clases ya van a ser virtuales porque el college se va a cerrar. Entonces, digamos que para los domésticos, pues no había tanto problema, estaban en Canadá, vivían ahí, pero uno como internacional, uno decía, bueno, ¿yo qué hago? Porque pues en esta coyuntura tan difícil, también muchos puestos de trabajo se cerraron. Yo tuve la fortuna de que el trabajo mío, en ese momento yo limpiaba oficinas y tenía lo de Uber, entonces eso seguía como marchando, pero yo decía como, de pronto para mí este desgaste en el tema también como de pronto ya económico, de seguir trabajando acá mientras todo esto se arregla, era muy grande. También estar con mi familia. Entonces yo dije, claro, si el programa se va a ir online, puedo hacerlo también desde Colombia, no tengo ningún inconveniente. Entonces lo que hice fue que en marzo yo estaba cursando mi primer semestre aún, me regresé para Colombia, llegué a Colombia, terminé algunas tareas que tenía, algunas asignaturas, trabajos en grupo, me comunicaba con mis compañeros desde Colombia, no había ningún problema y terminamos el primer semestre. Hubo después un break, el break entre los dos semestres, inicié ya el segundo semestre estando en Colombia y cuando yo me regresé a Colombia yo decía, no, me voy a regresar a Colombia, pero esto va a ser una cosa de un mes máximo y se arregla la pandemia. Y pues como tú bien sabes, Patricia, este tema fue terrible. Entonces yo decía, bueno, no puedo regresar porque era imposible, no había ni siquiera vuelos, pero doy gracias a Dios de que me pasó estando en Colombia, pues en la casita, uno pues con sus papás, que no había tanto problema, porque de pronto allá hubiera sido más difícil. Recuerdo también que muchos estudiantes aplicaron un subsidio al gobierno. Sí, el gobierno también dictaminó que si te habían sacado de tu trabajo, te daban un subsidio, tenías que mostrar que te habían echado producto de la pandemia y te daban como $2,000 al mes, que pues gracias a Dios yo me regresé porque para mí no aplicaba eso y también porque mi trabajo era esencial, pero era que me estaba exponiendo también mucho y me daba miedo de pronto enfermarme allá. Entonces yo dije, no, tomé la mejor decisión. Estuve en Colombia, terminé el programa, mira que lo terminé sin problemas, no hubo ningún inconveniente. Todas las clases se fueron por Zoom. Recuerdo que los profesores seguían pendientes, nos decían consúltenos todo, llámenos si necesitan algo. Y se hizo el programa virtual, fue algo nuevo, un formato nuevo, pero no hubo problema y lo acabé en agosto. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Quiero ya volver a Canadá. Y esa ha sido la historia desde agosto del año pasado porque ya he estado desesperando para regresar y que todo esto pues se termine como de arreglar y que yo pueda volver a estar allá. Ok, pero ahí vamos a tocar un tema personal porque del tema laboral ahí hay algunos cambios porque Santiago viajó soltero, se fue a estudiar sus 2 programas, él regresó y culminó su programa. Pero resulta que obviamente pues Santiago sigue su proceso y su proyecto porque ya al terminar sus 2 programas, él ya se respetaron, a pesar de que el segundo programa fue una parte en línea, se respetaron y se respetan los tiempos del permiso de trabajo postdiploma que podría brindarle entre 2 y 3 meses, de 2 y 3 años, normalmente de estadía, para trabajar tiempo completo, pero resulta que Santiago no estaba solo. Entonces Santiago dice, ok, yo voy a retornar a hacer mi vida y qué pasó contigo y qué va a pasar. ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, entonces mira, cuando yo me regresé, mi esposa, o sea, el plan de todo esto era que yo iba a iniciar mi segundo programa en George Brown International Business y mi esposa iba a visitarme acogiéndose a la posibilidad de trabajar, porque el gobierno permite eso, que pues tu esposo o tu esposa puedan trabajar las 20 horas, full time, perdón. Pero entonces comenzó lo de la pandemia, entonces mi esposa me dijo, no, regrésate, estamos en Colombia hasta que esto mejore, yo me regresé. Y entonces, ¿qué pasó? Digamos que, bueno, hablando como de lo que va a pasar del futuro, entonces, lo que vamos a hacer con mi esposa es que la idea es que yo ya apliqué a mi permiso de trabajo, ya está en trámite, yo aspiro a que me lo den alrededor de finales de abril o mediados. Entonces, la idea es yo viajar a Canadá, comenzar ya digamos que tengo, bueno, el trabajo con ustedes también, que lo voy a ejecutar estando allá, y la idea es que hay una opción para que se llama reunificación familiar, en donde tu esposa, tu cónyuge, puede viajar. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que exige es que tu cónyuge puede viajar a estar contigo si tú ya estás empleado en Canadá y tienes una oferta full time en una ocupación específica del NOC, del sistema de clasificación de ocupaciones, no puede ser cualquier oferta. Entonces, cuando mirábamos eso con mi esposa, decíamos, uy, esto está complicado porque yo todavía no sé, pues estoy en ese proceso de la búsqueda de trabajo, pero entonces la idea que vamos a hacer es que vamos a aplicar con esa figura, que es que ella viaje a través de reunificación familiar y pueda estar conmigo mientras todo se soluciona.
Perfecto. Listo, pues entonces ya te empieza a cambiar ahorita, en menos de nada vas a estar ya de nuevo en Canadá, ya con 2 diplomas de Canadá, con experiencia laboral canadiense que te ganaste a partir del primer diploma, el certificado que tuviste, y empiezas ya con un derecho de trabajar tiempo completo en cualquier actividad que no sea con el gobierno, lo cual, como lo vemos en nuestras charlas informativas y a través de las citas que ofrecemos en ASA Canadá, de proyectos migratorios a Canadá, vas a poder ya optar por una residencia permanente. Hay varios caminos que te llevan a esto, que puede ser desde un Express Entry, un sistema de puntos o por la nominación provincial. Entonces ahí ya seguramente con esa residencia permanente y en 2 años la ciudadanía, pues todo empieza ya a hacer de otra manera. Santiago, ese recorrido tan bueno, tan fantástico que nos diste desde tu experiencia, el recorrido académico, tus clases, tu vida laboral como estudiante fue súper valiosa y es una razón por la cual ACE Canadá vio en ti pues como una persona bastante importante en un servicio que ACE Canadá presta, que es un taller con el cual las personas no solamente se van con una visa, sino con una preparación de viaje. Yo creo que es tan importante como tener una visa el saber muy bien a qué va uno, cómo llega, en qué condiciones y qué factores tiene que preparar. Desde el punto de vista ya no de Santiago estudiante, sino con la persona que está detrás de esa información, ¿qué crees tú que es lo más importante que le brinda una persona con tu posición en este momento en ACE Canadá cuando llega alguien antes de irse y llega a ti? O sea, ¿qué tipo de información? Por ejemplo, que tú lo viviste, ¿no? Mira, yo llegué y yo no sabía qué hacer en esto. ¿Qué es lo que tú le vas o que le puedes ofrecer a una persona desde esa posición que vas a tener ahorita que tiene pues una información súper poderosa? Sí, mira, a mí me pasó, porque yo lo viví, yo también estuve en ese proceso de irme y uno realmente tiene muchísimas dudas. Uno, por ejemplo, no conoce muy bien cómo funciona el sistema de educación, uno no sabe si una universidad o un college, y uno está en esa como disyuntiva de, oiga, ¿a qué provincia me voy? Porque cada provincia tiene ciertas características. También hay muchos detalles, por ejemplo, de cómo escoger tu programa, cómo mirar ese pensum, que sea un pensum que te guste, porque eso fue lo que a mí me pasó, que yo miraba muy bien el programa y yo creo que ahí es donde es esencial tener el apoyo de una persona que te guíe en ese proceso y que haya vivido esas mismas cosas que te pasaron, que le pasaron a uno. Entonces, digamos, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me iba a ir, este proyecto es porque uno se vuelve un migrante y ser migrante no es cualquier cosa, no es fácil. Tienes que tener todas las variables al tiempo y tienes que tener un mapa general de todo lo que está pasando. Y ahí es donde realmente un asesor de viaje, una persona que te apoye en ese proceso es esencial. Detalles muy pequeños, por ejemplo, que uno puede dejar de lado. Como, por ejemplo, puedes aprovechar también todos esos recursos. Yo insisto mucho en el tema de aprovechar los recursos del college. ¿Cómo puedes también aprovechar los mismos recursos de la ciudad? La ciudad tiene recursos que son gratis, no tienes que pagar para poder practicar tu inglés. ¿Cómo te vas a ubicar en la ciudad? Toronto es una ciudad grandísima donde hay muchas zonas y muchas veces ni siquiera desconocemos también en qué zona nos vamos a radicar, cómo vamos a vivir, o cómo vamos a manejar, por ejemplo, el tema de nuestro homestay, que muchas veces surgen dudas. Todo eso es un tratamiento bastante particular y realmente sí necesitamos el apoyo de alguien que nos guíe y que nos dé esas luces y esas directrices para tomar las mejores decisiones. Y yo creo que cuando yo lo hice, muchas veces yo decía, ojalá yo hubiera tenido una persona o un recurso para poder tener todo eso en mi mente y poder tomar mejores decisiones. Entonces creo que es esencial que los estudiantes, los futuros estudiantes que se quieren ir a Canadá, aprovechen esos recursos, sobre todo de una agencia que está sobre ti, que te está apoyando, que te está dando todas las posibilidades para que tú no te sientas tampoco solo en ese proceso. Ok, y es que Santiago en esa tarea que nos está acompañando recientemente y que va a seguir desde Canadá, ahorita lo aprovechamos porque está en Colombia, pero próximo ya a viajar en, no sé, un mesecito Así un mes. aproximadamente. Sí, Sí, ya fácilmente es muy... estamos ya transmitiendo desde Canadá, pero pues claramente sí es una gran experiencia el tener a una persona que ha vivido lo mismo que tiene que pasar cualquier persona cuando está desde su país antes de viajar. Entonces,
Ese trabajo que Santiago va a desarrollar tiene pues como unas herramientas súper fuertes, que es además de su experiencia de vida como estudiante, además de eso va a tener a la mano entrevistas, reuniones en vivo y va a tener personas que en el sector, en cada una de las áreas, va a poder apoyar desde Canadá. Entonces, va a ser bien interesante seguir contigo en contacto, Santiago, porque estando y transmitiendo desde Canadá, pues nos vas a ayudar con más información. Esto lo quería mencionar porque pues obviamente no es solamente tu experiencia, sino la que se va a capitalizar desde Canadá con las reuniones que van a tener todas las personas que hacen parte de las asesorías de ACE Canadá. Los servicios de ACE Canadá no son solamente en temas de visado. Como bien lo decía Santiago, va desde la definición tan sencilla, pero tan importante de qué provincia, qué ciudad, que me muevo, no, más bien me voy, estoy en Londres, no, más bien me muevo a Toronto porque hay más oportunidades que las viste en su momento. Este programa, no, mejor el intake de tal, de enero, de mayo, el de septiembre. Ese soporte en todo el tema de documentación, en todo el tema de procedimientos, pero súper importante tu labor y la labor que como hoy, por eso nos acompañaba Santiago, súper importante queríamos resaltar, no solamente esa tradición que llevas de Canadá como estudiante, que ahorita va a pasar a otra posición y es ya el mercado laboral. Para ir terminando, Santiago, ¿tú crees que los dos diplomas, los dos certificados que estudiaste en Canadá te van a dar apertura al mercado laboral? ¿Has podido ir como mirando, ir como rondando un poquito el mercado laboral desde aquí de Colombia? ¿Cómo ves la entrada al mercado laboral ahorita que llegues a Canadá? Sí, mira, yo he pensado mucho en eso porque obviamente ya estoy, como tú mencionabas, en la etapa ya de insertarme en ese mercado laboral canadiense, que es algo nuevo para uno. Y te puedo decir que haber hecho 2 programas de posgrado en Canadá es una cosa invaluable, invaluable, porque además quiero mencionar una cosa en particular, y es que ahorita en este tiempo que he podido hacer networking, que me ha aproximado a varias empresas, la gente se sorprende de ver un profesional colombiano que ha estudiado en Canadá, que se ha acoplado a una cultura nueva, que habla además español, su lengua nativa, que es un idioma que está en auge en el mundo, que puede también acceder a un mercado laboral, también a un mercado latino, que ha hecho tantas cosas y ellos se sorprenden de eso, ellos se sorprenden de ver gente como nosotros los colombianos que se van a estudiar a Canadá y ellos dicen, Dios mío, tú tienes un perfil muy bueno y has hecho muchísimas cosas. Ese es un aspecto que a mí realmente me ha pasado y obviamente, claro, depende de los recursos que tú uses, de la manera como tú apliques a trabajos, pero lo que sí te puedo decir, Patricia, es que uno, después de tener 2 postgraduate certificates, como en mi caso, se te abre un perfil, se te abre un abanico de opciones inmenso, en donde, por ejemplo, puedes también aplicar a empresas de capital mixto, puedes aplicar a empresas que tengan una participación latina y que estén también en Canadá. Y eso es una cosa maravillosa porque hablas español, hablas también inglés, has estudiado en Canadá, entonces se te abren oportunidades gigantes. Yo estoy en ese proceso y te puedo decir que muchas de las personas que han visto mi perfil realmente se interesan y me han dicho como, oye, tienes un perfil genial que se acopla muchísimo a lo que estamos buscando y por eso yo quiero ya también estar en Canadá para poder ya comenzar, digamos, ya más directamente ese proceso. He tenido entrevistas, me ha ido muy bien en las entrevistas, aún no se ha materializado todavía en un trabajo, porque también han habido restricciones, sobre todo en el tema, desafortunadamente, de no estar en Canadá presente, porque hay trabajos que lo exigen, pero te puedo decir que, por ejemplo, una oferta que me hicieron era para mí, ya me iban a contratar, pero me dijeron, ¿cómo hacemos? ¿No tienes todavía tu permiso? Apliqué como en diciembre, yo estaba esperando. Claro, entonces ahí viene el tema, pero esto es una cosa que es maravillosa y tengo amigos, contactos que están ya en Canadá, que ya están allá, que hicieron el mismo camino que yo hice y se han empleado en empresas grandísimas según su sector, les ha ido muy bien, aplican a la residencia, ya pueden quedarse en Canadá, hacen una vida nueva, entonces esto es una cosa que lo que te puedo decir, yo estoy muy feliz y además que he aprendido muchísimas cosas y viví una experiencia hasta el momento pues fabulosa. Conocí mucha gente, aprendí la vida académica en Canadá, conocí mucha gente. Qué Entonces, bien. sí. Qué bien, qué bien. Bueno, pues Santiago, me encanta esta experiencia que nos has contado el día de hoy. Se nos está terminando ya el tiempo, pero creo que ha sido súper
productiva la reunión desde todo punto de vista académico, laboral, personal. Nosotros esperamos que las personas que nos han acompañado y los que van a seguir mirando esta información, porque como les contaba, este video va a quedar a través de nuestras redes para que lo podamos volver a revisar, para que las personas que están buscando información se nutran de más daticos curiosos, inclusive llevarlos al punto de que con esta información que es ya práctica, puedan tomar las citas que ACE Canadá les puede ofrecer. Esas citas básicamente pues parten de unas charlas informativas que nosotros todos las semanas, los días martes y jueves ofrecemos a las 10 y a las 6 de la mañana y los sábados a las 10 de la mañana. O sea que si quieres saber un poquito más de información acerca de temas migratorios, simplemente lo único que tienes que hacer es entrar a nuestros webinares y pues ahí vamos a tener la explicación de los programas. Santiago, ya llega el momento de despedirnos, pues por ahora para esta reunión nosotros seguimos trabajando. Te queremos Claro dar que las sí. gracias y felices y esperamos rápido que también estés en Canadá y podamos tener otro tipo también de contenido desde allá. ¿Algo ya para finalizar? Nos vamos despidiendo. No, pues para finalizar yo lo que les puedo decir es que me encanta estar pues en esta posición de poder colaborarles, como bien Patricia lo decía, de poder apoyarlos en todo el proceso de Canadá y pues anímense porque esta es una oportunidad genial, yo la viví y seguramente si voy a poder trabajar con ustedes les voy a contar muchas más cosas sobre el tema de cómo planeamos el viaje a Canadá, cómo lo hacemos realidad. Bueno, así es, tareitas y cosas que hay que hacer cuando estamos pensando en esto y que Santiago nos va a acompañar. Entonces los invito a que sigan con estas charlas informativas y seguramente los que ya hacen parte de los programas migratorios, pues van a ver a Santiago más adelante en algunas charlas que nos va a estar acompañando y generando contenido que nos hace más fácil la vida y nuestros proyectos de vida en Canadá. A todos ustedes, pues muchas gracias, las personas que nos han escrito por aquí. Y por aquí Katy también dice, genial el tema de hoy, conocer la experiencia de Santiago ayuda muchísimo a los que estamos iniciando el proceso. Yo sé, Katy, hay mucha más información y contenido ahí, te lo vas a topar en algún momento dentro de nuestras reuniones. A todos muy amables, un lindo fin de semana. A ti, Santiago, muchas gracias por este ratico. Vamos a seguir compartiendo contenido, vamos a seguir en entrevistas. Y bueno, a todos muy amables y por favor recuerden que este contenido queda dentro de las charlas que tenemos para compartirles en nuestro canal de YouTube, en el canal de ACE Canadá. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias, Santiago. Gracias, Pati. Chao, chao. Chao.